Nuevamente bienvenidos, gracias por reconectarse a esta sesión. Vamos a continuar entonces resolviendo el problema que teníamos planteado. Voy a compartir mi pantalla, perdón. Voy a compartir mi presentación en donde estábamos trabajando. Y vamos a resolver este caso en el que decíamos que este chico que deja caer una piedrita desde lo alto de este edificio tarda 5 segundos en caer y pues necesitamos determinar cuál es la velocidad final que tiene esta piedrita cuando cae a nivel del piso donde está esta persona. Y entonces necesitamos determinar cuál es la velocidad final de esta piedrita y además desde qué altura la está dejando caer este chico que está de maldoso tirando piedritas desde la azotea de este edificio. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que puedo determinar? ¿Alguna sugerencia? Podemos determinar primero la velocidad final con la primera fórmula. La velocidad final con la primera fórmula. Muy bien, vemos que efectivamente conocemos la velocidad inicial, conocemos la gravedad, conocemos el tiempo, entonces, perfecto, puede ser esa la primera parte. Si determino la velocidad final, recuerdo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y entonces, la velocidad final es lo que quiero encontrar hasta aquí abajo. La velocidad inicial es algo que generalmente no me van a decir, pero que yo debo de recordar y considerar que este movimiento, al ser una caída libre, al chico dejar caer esta piedra desde este punto, siempre va a tener una velocidad inicial igual a cero. Entonces, ese es un dato que generalmente no va a estar explícito, pero que yo debo determinar o debo de recordar que en este movimiento siempre va a haber una velocidad inicial igual a cero, en este caso 0 metros por segundo. Y bueno, entonces ya tengo también este dato. Simplemente voy a sustituir mis valores para determinar cuál es la velocidad final. Y la velocidad final en este caso va a ser la velocidad inicial, que es de 0 metros por segundo. Lo voy a expresar, aunque sería lo mismo que eliminara desde arriba el término, más la gravedad. Vamos a recordar también siempre que dependiendo de las unidades que estemos usando, en este caso como estamos utilizando velocidades en metros por segundo, pues aquí nuestra aceleración de la gravedad va a ser de 9.8 metros por segundo cuadrado. Y entonces, eso es lo que vamos a sustituir aquí, 9.8 metros por segundo cuadrado, y multiplicado por el tiempo, en este caso dijimos que tardaba 5 segundos en caer. Entonces, por estos 5 segundos. Y de esa manera podemos determinar sin ningún problema la velocidad final con que llega esta piedrita hasta el nivel del suelo y que va a ser muy similar a la velocidad con que va a golpear la cabeza de este chico que está pasando por debajo. Entonces, 9.8 por 5, muchachos, me da 49, ¿no? Sí. 49 y metros por, estos son metros por segundo cuadrado, de tal manera que estos segundos se van a eliminar con este cuadrado y me van a quedar solamente metros por segundo, que efectivamente son las unidades de la velocidad. Y entonces, si se dan cuenta, tiene una velocidad de hecho muy grande. A medida de que cae por más tiempo, va alcanzando una velocidad cada vez mayor, cada vez mayor. Desde luego, cada segundo va a aumentar en 9.8 metros por segundo esa velocidad. Aquí esa aceleración serán segundos cuadrados. Y entonces, cuando han transcurrido 5 segundos, alcanza una velocidad tan grande como 49 metros por segundo. Esta es una velocidad realmente grande. Y desde luego, cualquier objeto que caiga, por muy pequeño que sea, que caiga a esa velocidad, puede causar algún daño a la persona que está aquí abajo. Pero bueno, vamos a
ver que ya tenemos la velocidad final y entonces ahora necesitamos determinar desde qué altura cae este cuerpo. Y la pregunta es ahora, ¿cuál de las ecuaciones que tengo, las demás ecuaciones, me sirve para poder determinar esto? ¿Cuál podríamos usar? ¿Con la segunda? Cualquiera de las dos, ¿no? Cualquiera de las, incluso de las... De las dos últimas. O de las dos últimas, vamos a ver, vamos a hacer como ejercicio, vamos a hacerlo con las dos para que veamos que efectivamente cualquiera que usemos, pues nos va a servir. Vamos entonces a ver, por ejemplo, con la ecuación número 3, que me dice que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y de aquí, para no escribir de más, vamos a hacer de una vez la consideración. Si esta velocidad vale 0, a la hora que multiplico por el tiempo, cualquiera que sea esto, pues esto se va a hacer 0. Entonces simplemente ya no lo tomo en cuenta y entonces sustituyo nada más lo demás. La altura va a ser igual a un medio de la gravedad, que es una constante, en este caso 9.8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo que tarda en caer este cuerpo, que son 5 segundos, pero al cuadrado. Entonces, si hago esta operación, un medio por 9.8 me va a dar 4.9 metros por segundo, perdón, por segundo cuadrado, que es la aceleración. Y el cuadrado de 5 segundos, muchachos, ¿cuánto es? 25. 25 segundos cuadrados. Y entonces vamos a ver que la altura entonces con esto va a ser de, ¿cuánto es? 4.9 por 25. 122. 122.5. 122.5, gracias. 122.5, ¿qué? ¿Qué unidades? ¿Metros? Metros, porque estamos hablando de un desplazamiento, una altura. Aquí los segundos cuadrados se eliminan con los segundos cuadrados, simplemente me quedan metros. Entonces, 122.5 metros. Esa es la altura del edificio, o la altura desde que se está dejando caer esta piedrita para que tarde 5 segundos en caer y llegue con una velocidad final de 49 metros por segundo a la altura del piso, o donde está cayendo, está pasando esta persona. Bien, eso lo hicimos con la ecuación número 3. Vamos a ver que si lo resolvemos con la ecuación número 4, pues debemos llegar al mismo resultado. Vamos a ver si es cierto. La ecuación número 4 me dice que la altura va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2, bueno, por el tiempo sobre 2, o sobre 2 por el tiempo, que es lo mismo. Esta velocidad inicial, decíamos, sabemos que es 0, simplemente vamos a prescindir de ella, porque se hace 0, de hecho es 0 más bien. Y entonces si sustituimos estos valores, la velocidad final ya la calculamos aquí de 49 metros por segundo. Metros por segundo, multiplicado por el tiempo que tardó en caer este cuerpo, que fueron 5 segundos, y dividido eso entre 2, me debe de dar la altura desde la que cae este cuerpo. Entonces hacemos esas operaciones, 49 por 5 me da 245. Díganme si me equivoco, muchachos. 49 por 5, 245 segundos. Con segundos se eliminan, me quedan solamente metros, y divididos entre 2.
Si divido 245 entre 2, ¿cuánto me da? 122. 122.5. Otra vez 122.5. Y entonces vemos que efectivamente, pues con cualquiera de las dos ecuaciones puedo llegar al mismo resultado. E incluso si lo hiciera con esta tercera ecuación también lo podría hacer. Habría que despejar de aquí, pero con la ecuación número 2, habría que despejar de aquí esta h y llegaríamos al mismo resultado. En algunos casos, pues es la que nos va a convenir utilizar. Pero bueno, pues ahí está un segundo ejercicio de cómo podemos determinar los parámetros de este movimiento de caída libre a partir de, si se dan cuenta aquí, de un solo dato. Un solo dato realmente tenemos, por aquí tenemos otros datos conocidos como la velocidad inicial, que esa siempre en la caída libre va a ser 0, la velocidad inicial, y además siempre vamos a tener una aceleración constante, que es esta gravedad. Algo que quiero que noten en este caso es que decíamos, lo marcamos aquí en la lámina, me decía que la gravedad se le consideraba negativa, menos g, y para este caso lo podemos hacer, pero si lo hacemos esta consideración, tendríamos que considerar también que la velocidad, por ejemplo, como se desarrolla en esta dirección, también es negativa, y el desplazamiento, esta altura que se recorre, también es negativa porque se realiza en esta dirección, en dirección hacia abajo. Y entonces, como todo coincide, la aceleración de la gravedad en esta dirección, la velocidad también en esta dirección, y el desplazamiento o la altura que se recorre también en esta dirección, entonces, pues no es necesario utilizar este signo de la gravedad. Automáticamente podemos prescindir de ese signo y podemos obtener el resultado que nosotros queremos, y no encontrar cuestiones como raíces negativas o cuestiones que nos impidan resolver. Entonces eso es algo que también debemos recordar. En este movimiento de caída libre no utilizamos este signo negativo de la gravedad. Vamos a ver más adelante cuando veamos el movimiento de tiro vertical, ahí sí va a ser importante considerar este signo negativo de la aceleración de la gravedad. Bien, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No, Bien, gracias. Vamos entonces a hacer un último ejercicio de este tipo de problemas. Y pues ya esperemos que con eso ya quede suficientemente claro. Vamos a repetir nuevamente. Vamos a hacer aquí un edificio de departamentos. Uy, está muy chueco. Vamos a suponer el caso de que ahora el mismo chico maldoso que estaba tirando piedritas desde lo alto del edificio, pues por maldoso, digo, no se lo deseamos, ¿verdad? Pero por andar de maldoso, pues no se fija en lo que está haciendo. Y por andar de maldoso tirando las piedritas, pues se tropieza y entonces empieza a caer. Ese es un riesgo de la maldad, ¿verdad? Entonces, transcurrido un cierto tiempo, pues no sé, tal vez pueda suceder algo como esto.
¿Qué le pasó a este muchacho? ¿Alguna idea? Ya se murió. Ya tiene sus ojitos cuadrados aquí en cruz. Entonces, bueno, esperemos que eso no pase, porque pues vamos a ver que siempre hay un superhéroe por aquí. ¿Quién es este? ¿Alguna idea? Muchachos. Superman. Exactamente. Bueno, es que era azul con rojo, para que lo identificaran bien. Entonces, como Superman siempre en vigilia, digo, siempre está vigilante, con su vista de rayos, no me acuerdo si eran rayos X o rayos gamma. Entonces ve que este chico se tropieza en el borde del edificio y empieza a caer. Y entonces, pues él no va a dejar que suceda esto. Entonces, cuando este chico está cayendo, y está por aquí moviendo sus manos con desesperación porque está cayendo. Vamos a ver, entonces lo ve que cae, entonces él tiene pues tiene un cierto tiempo para rescatarlo. Va a venir volando a rescatar a este chico. Y entonces pues hay varias cosas que podemos preguntar aquí. Por ejemplo, podríamos preguntar, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene Superman para salvarle la vida a este chico que está cayendo? ¿Sí? Si está cayendo desde un edificio de, no sé, es un edificio muy alto, tal vez de 240 metros de altura. Y cuánto tiempo tiene para rescatarlo y cuál va a ser la velocidad que va a tener este chico un instante antes de que golpee el suelo y quede ahí, y exactamente en el instante en que lo va a rescatar Superman y no va a permitir que le pase nada, que no se estrelle, no le va a permitir que se estrelle con el piso. Entonces eso es lo que nos interesa determinar en este momento. ¿Qué velocidad va a tener este chico y cuánto tiempo tiene Superman para darse cuenta de que empieza a caer hasta que tiene el último instante para rescatarlo? Ya ven que siempre lo rescatan exactamente en el momento en que van a chocar contra el suelo. Entonces es el mismo caso. En este caso Superman tiene que rescatarlo exactamente en el instante antes de que golpee el suelo. Entonces, ¿qué velocidad tiene este chico que está cayendo desde este edificio de 240 metros? ¿Y cuánto tiempo tiene Superman para rescatarlo? La pregunta, muchachos, es ¿cómo empiezo a resolver eso? ¿Alguna idea? Primero hay que calcular la velocidad final. La velocidad final, ¿ok? ¿Con cuál expresión? A ver. ¿Con cuál expresión? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Ok, velocidad final al cuadrado es igual a inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces desde aquí que este chico cuando empieza a caer, es algo que debemos hacer, la consideración, cuando empieza a caer su velocidad inicial es 0, es decir,
pues está abandonando a la acción de la fuerza de la gravedad. Y desde luego tenemos que recordar que cuando eso sucede, pues aquí tiene una aceleración igual a la gravedad de 9.8 metros por segundo cuadrado. Y ok, y entonces si la velocidad inicial de este chico cuando empieza a caer es de cero, pues desde aquí podemos ir viendo que podemos eliminar este término, porque se va a hacer cero, y entonces esta velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura. Y entonces, bueno, si queremos sacar la velocidad final, tenemos que aplicar la raíz para quitar este cuadrado de los dos lados de la ecuación, y entonces quitamos el cuadrado, pero del otro lado nos queda que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por raíz 9.8 metros por segundo cuadrado. La altura en este caso del edificio, dijimos que es un edificio alto de 240 metros. Vamos a ver cuánto nos da esta velocidad final. ¿Me ayudan con sus calculadoras, muchachos? ¿Cuánto es ese producto de 2 por 9.8 por 240? Dos mil trescientos cincuenta y dos. 2352. 52. Ok, gracias. Metros por metros me va a dar metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Y la raíz cuadrada de eso cuánto es? Profe, pero nada más fue lo de multiplicación de 9.8 por 240. No, hay que hacerlo también por 2. Todo completo, por favor. Bueno, esto va por 2, ¿no? Serían 4704. Estos son la raíz cuadrada de 4704. Ok, y la raíz cuadrada de 4704. 68.58. Ok, 68.51. Sí, Muy bien, 58.58. 58. Ah, 68. Ajá, 68.58. Muy bien, gracias. 68.58. La raíz cuadrada de metros cuadrados, me van a quedar metros, la raíz cuadrada de segundos cuadrados, me van a quedar segundos. 68.58 metros por segundo. Esa es la velocidad que tiene este chico cuando va cayendo, y exactamente antes de golpear el piso, antes de detenerse con el piso, va a tener esa velocidad. Y esa es la velocidad a la que va a tener este chico cuando lo rescata Superman. Pero vamos a determinar, nos hace falta determinar qué tiempo tiene Superman para rescatarlo desde que lo ve empezar a caer, desde que lo ve que empieza a caer hasta el punto en que lo rescata, que es exactamente un instante antes de que golpee el piso. ¿Cómo puedo determinar ese tiempo, muchachos? ¿Alguna sugerencia? Tiempo es igual a la velocidad final sobre gravedad. ¿De qué ecuación viene ese? Vamos a sacar. Bueno, del despeje. Bueno, es que viene siendo velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad. Ok, vamos a partir de la ecuación original para ver todo el proceso. Está bien, pero nada más para ver de dónde sale, ¿no? Entonces me dices que en este caso la ecuación es la que tenemos, en la que tenemos que despejar la velocidad final, que me dice que es la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿no?
Y aquí de una vez hacemos la consideración, si la velocidad inicial es 0, pues esto desaparece. Y finalmente tengo gravedad por tiempo, quiero tiempo, simplemente voy a despejar esto, lo voy a pasar para acá. Y entonces el tiempo va a ser igual a la velocidad final entre la gravedad. Y entonces la velocidad final la acabamos de calcular en 68.58 metros por segundo. Y la gravedad, pues es una constante, en este caso 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 68.5 entre 9.8. 6.9. 6.9 segundos. 6.9 metros con metros, segundos con este cuadrado, y me quedan 1 sobre segundo. Al pasar al numerador se quedan 6.9 segundos. Entonces, ese es el tiempo que tiene Superman. 6.9 segundos exactamente. Si se tarda 7 segundos, ya no la libró este chico, ¿no? Entonces, exactamente 6.9 segundos para llegar a rescatarlo en el instante en que, un instante antes de que golpee el piso, entonces pueda salvarle la vida. Pues ese es el caso, muchachos. Ya determinamos el tiempo que tiene Superman para llegar y rescatar con vida a este chico antes de que se rompa su mandarina contra el piso. Y pues ya vimos también cuál fue la velocidad que tendría por debido a esta caída libre al caer desde esa altura de 240 metros. Pues ya prácticamente lo único que podría haber es variantes, por ejemplo, de estos mismos problemas. Por ejemplo, se podría pedir determinar en un cierto tiempo, por ejemplo, si aquí han transcurrido, ya sabemos que tiene 6.9 segundos para caer, pero si, por ejemplo, solamente ha caído aquí 3 segundos, aquí pudiera ser de interés determinar cuál es la velocidad que tiene aquí y podría ser cuánto es lo que ha caído o incluso cuánto es, a qué altura del suelo se encuentra en ese momento cuando han transcurrido solamente 3 segundos de que empezó a caer. Entonces es una variante que pudiéramos encontrar. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para tratar de resolver eso. Pues ya fue el caso de que lo rescató Superman. Pero vamos a suponer que Superman ahora lo rescata no en 6.9 segundos, un instante antes de que golpee el piso, sino lo rescata aquí cuando han solamente transcurrido 3 segundos. Es decir, Superman se da cuenta que empieza a caer y en 3 segundos lo rescata. ¿A qué velocidad se está moviendo entonces este chico que está cayendo? Si en 3 segundos lo rescata Superman, y además, ¿a qué altura del edificio? ¿Sí? ¿A qué altura está sobre el nivel del suelo? ¿Sí? ¿Alguna idea, muchachos? Tengo que ha caído 3 segundos. ¿Qué podríamos hacer para poder determinar qué velocidad tiene aquí y a qué altura sobre el nivel del piso se encuentra cuando lo rescata Superman? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? La velocidad final de velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ajá, calcular la velocidad final. Ese es interesante y es importante. Muy bien. Nosotros consideramos el instante final del movimiento exactamente cuando llega al nivel del suelo. Pero en este caso que tenemos un punto intermedio
cuando tenemos esta situación que tenemos un punto intermedio, no cuando está en el suelo, pues debemos de considerar que aquí, en este punto, hay una velocidad final. Entonces, aunque no es el final del movimiento, vamos a considerar que en este punto tenemos una velocidad final. Y entonces vamos a considerar como si este fuera el final del movimiento para poder emplear nuestras mismas expresiones. Y como nos decía el compañero, aquí puedo determinar la velocidad final. Como tengo igual tiempo, veo que aquí puedo determinar a través de esta expresión mi velocidad final, ¿no? Entonces de ahí voy a determinar mi velocidad final, sabiendo que mi velocidad final va a ser igual a mi velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Entonces, si yo sé que la velocidad inicial en este movimiento es 0, entonces simplemente voy a prescindir de este término y entonces puedo calcular la velocidad final. Para ese instante en que han transcurrido solamente 3 segundos de la caída, mi velocidad final va a ser igual a la gravedad de 9.8 metros por segundo cuadrado por el tiempo, que en este caso es el tiempo que ha caído, que solamente son 3 segundos, y entonces puedo obtener la velocidad final en ese punto. Esto me da 9 por 3, 27, 29.4. Segundos y segundos, 29.4 metros por segundo. Bien, esa va a ser la velocidad final que está desarrollando este chico que está cayendo y que ha caído solamente 3 segundos. Si cae 6.9 segundos va a tener una velocidad de 69.58, pero hasta aquí, hasta este punto, cuando solamente ha caído 3 segundos, pues tiene una velocidad en ese instante de 29.4 metros por segundo. Ahora, muchachos, yo necesito a qué altura sobre el nivel del piso lo está rescatando Superman cuando ha caído solamente 3 segundos. ¿Alguna idea cómo puedo determinar eso? Altura es igual a velocidad final más velocidad inicial por tiempo sobre 2. Inicial por tiempo sobre 2, ok. ¿Me la repites? Altura. ¿Es igual a qué? Velocidad final más velocidad inicial. Ajá. Final más velocidad. Por tiempo sobre 2. Ok, gracias. Velocidad inicial por tiempo sobre 2. Muy bien. Entonces, sé que la velocidad inicial es 0. Una vez voy a quitarla de aquí. Bueno, voy a eliminar este término porque sé que se hace 0. Y entonces, simplemente, como ya calculo la velocidad final, puedo sustituir aquí estos 29.4 metros por segundo. Por el tiempo que cayó, en este caso los 3 segundos. Y dividido entre 2. Entonces, esto me va a dar, muchachos, 29.4 por 3, ¿cuánto me da? 60, 87. 88.1. 88.2. 2. 88.2. Segundos y segundos, me dan 88.2 metros entre 2. Y eso me da 44.1, ¿no? $44.1 metros. La pregunta es, muchachos, yo quiero saber a qué altura sobre el nivel del piso se encuentra este chico cayendo cuando lo rescata Superman. ¿Esa será la altura? Se tiene que restar la altura del edificio de la altura que acabamos de sacar. Muy bien, gracias. Efectivamente, eso es lo que quiero que
que nos quede claro. Esto que acabamos de calcular es lo que ha caído, es el desplazamiento que ha tenido este chico. Habría que a lo mejor distinguirlo, ¿no? Esto que acabamos de calcular, esta altura de 44.1 son lo que ha caído, lo que se ha desplazado debido a la caída. Es 44.1 metros. Es la distancia que ha recorrido en su caída libre. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos esta, a lo mejor sería, para distinguirla, tendríamos que llamarla la altura sobre el nivel del piso. ¿Sí? Y incluso podríamos nombrar como la altura total del edificio para poder determinar lo que queremos. Y efectivamente, como nos decía el compañero, pues aquí debemos de encontrar esta relación. Esta H, que es el desplazamiento, lo que ha caído, lo que se ha desplazado de caída libre, este chico cayendo estos 3 segundos, ya lo calculamos aquí. Entonces necesitaríamos determinar la altura sobre el nivel del piso. ¿Cómo hago eso? Pues veo que si yo sumo la altura sobre el nivel del piso más la altura que cayó, esta H que acabamos de calcular, eso me va a dar la altura total del edificio. O si lo vemos de otra manera, pues la altura sobre el nivel del piso simplemente la puedo obtener. De hecho, si lo despejo de ahí, restando a la altura total del edificio, lo que cayó, o el desplazamiento, la altura que ha caído este chico en los 3 segundos. Creo que ya me acabé el espacio, pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Entonces, ya tengo aquí expresado esto, vamos a calcularlo aquí. Me dice que la altura sobre el nivel del piso va a ser igual a la altura total del edificio, en este caso de 240 metros, menos la altura que cayó, o el desplazamiento que tuvo este chico en esos 3 segundos, son de 44.1 segundos, pero 44.1 metros. Y entonces, con eso, puedo determinar la altura desde el nivel del piso a la que lo rescata Superman. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 195.9. 195.9.